Vamos a pasar ahora al trabajo de Darius y Jasmine, guantes. Bueno, gracias a todos, bienvenidos. Nosotros somos Jazmín y Darius, los dos estudiamos en la FIUA, yo licenciatura y él ingeniería informática, y juntos estamos realizando nuestro proyecto profesional con Pablo Dimonaz como nuestro tutor y Sebastián García Marra como nuestro cotutor. Bueno, y ahora les vamos a contar un poquito de qué se trata nuestro proyecto y en qué estado se encuentra. Okay. Bueno, el objetivo de nuestro proyecto es poder construir un guante que esté compuesto por un microcontrolador y 5 sensores, uno para cada dedo. Después también construir una aplicación mobile que pueda comunicarse con el guante y pueda controlarla, y poder implantar dentro del microcontrolador del guante un algoritmo de Machine Learning que pueda clasificar los movimientos de los dedos en gestos para que después se pueda aplicar en la interpretación de lengua de señas argentina. Bueno, este era nuestro objetivo, digamos, técnico, pero no sabíamos si realmente era un producto de negocio que podría aplicar en el mercado. Entonces investigamos si realmente existía la problemática en Argentina y si podría llegar a servir, o sea, si el guante podría llegar a solucionar algún problema real. Y investigando encontramos, por ejemplo, en esta imagen vemos que el 7,9% de la población tiene problemas para comunicarse de forma oral. Este fue un resultado de un censo que se realizó en Argentina. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue difundir una encuesta dentro de este porcentaje de población, preguntándoles cuáles eran sus dificultades que tenían en el día a día para comunicarse con personas que no sepan lengua de señas. Les contamos también sobre el proyecto y les preguntamos si les servirían, si lo encontraban interesante y si usarían ese guante. Y la verdad que las respuestas fueron alentadoras. Bueno, y ahora les voy a contar un poco cómo es el esquema de la arquitectura del proyecto. Como se ve en la imagen, tenemos dos guantes, uno para cada mano. Tenemos un microcontrolador para cada guante que está conectado por cables a los 5 sensores. Después tenemos en el centro la aplicación mobile y después tenemos un servidor web, un servidor en la nube donde vamos a entrenar nuestro algoritmo de Machine Learning. La idea es que existen dos flujos. El principal flujo es el de recolección de data y el otro es el de interpretación. En el flujo de recolección de data, los sensores van a medir los movimientos de los dedos y se los van a enviar a la aplicación a partir de Bluetooth en crudo. La aplicación va a recolectar toda esta data y se la va a enviar al servidor. Y ahí es donde vamos a entrenar nuestro algoritmo de Machine Learning, que en nuestro caso es una red neuronal, y vamos a generar una librería en C y la vamos a implantar dentro del microcontrolador. Esta librería es la que se va a usar en el segundo flujo, en el flujo de interpretación. En ese flujo, bueno, también se van a recolectar los movimientos de los dedos y el guante lo que va a hacer es hacer uso de esta librería para tratar de clasificar esos movimientos en gestos. Y le va a mandar esa clasificación directamente al celular por Bluetooth para que el usuario pueda ver en tiempo real cuáles son las traducciones. Bueno, y ahora les vamos a hablar un poco del diseño del prototipo. Gracias. Bueno, esta imagen que vemos acá es una imagen de este mismo guante que tengo yo acá colocado. Como ven, en cada uno de los dedos tenemos un sensor IMU, que se conecta mediante cables Dupont a lo que es la placa del NODEM MCU S32 que contiene la lógica del guante. Este circuito se alimenta mediante una batería de ion litio de 3,7 voltios y todo esto está contenido dentro de esta caja que hemos diseñado nosotros mismos, impresa en 3D, que se sujeta al antebrazo mediante unas correas de velcro.
¿Cuáles son los componentes que hemos utilizado para esto? Fundamentalmente, lo que es el Node USB32, que contiene, como dije recién, la lógica del guante. Es un chip que tiene capacidad de comunicación Bluetooth y Wi-Fi. Nosotros nos comunicamos con la aplicación desde el guante mediante Bluetooth. Y tiene además un poder de cómputo suficientemente bueno para nuestro proyecto. Y otras características más, como muchos pines de propósito general, interfaz con el bus y cuadrado C, que después vamos a ver lo importante que es. Luego en cada uno de los sensores tenemos, cada uno de los dedos tenemos sensores IMU, de eso, unidades de medición inercial. Internamente tienen, estos en particular que usamos nosotros, tienen dos sensores, acelerómetro y giróscopo, para medir la aceleración y la velocidad angular. Bueno, como dije, la caja la diseñamos en 3D. Tuvimos que utilizar estos softwares, Autodesk Fusion 360 y Tinkercad. El Autodesk representó ser muy bueno, no obstante tiene una curva de aprendizaje bastante larga, por lo que tanto después nos terminamos decantando un poco por el uso de Tinkercad, que es realmente muy sencillo para hacer proyectos con un scope más limitado, como es en este caso, que tenemos que hacer una caja así de simple, ¿no? Sí, como digo, todo esto lo imprimimos en 3D y acá lo tenemos, ¿no? Después, la app. ¿Cómo es la app? ¿Cuál es el rol de la app? La aplicación ejerce como de interfaz para la comunicación con el guante. Con la aplicación vamos a poder controlar el guante, vamos a poder recibir las mediciones de los sensores desde el guante y también recibir las interpretaciones que el algoritmo de Machine Learning embebido es capaz de proveer mediante Bluetooth a la aplicación, ¿no? ¿Cómo se ve la aplicación? Bueno, acá vemos un par de pantallas de esta aplicación. La idea de la aplicación es también que ejerza como de herramienta para poder visualizar bien los datos y sacar conclusión de ellos, ¿no? A la izquierda tenemos la pantalla de recolección de datos, de Data Collection, donde podemos elegir el gesto del cual queremos grabar datos. Podemos ver ahí cuál es el guante que está conectado, con qué frecuencia está mandando datos a la aplicación. Y después la segunda pantalla es una herramienta para plotear esos datos que hemos recolectado. Una herramienta muy valiosa donde nos permite visualizar a priori si hay algún dato, alguna medición que no tiene sentido. Por ejemplo, si nos había llegado a pasar que el acelerómetro en algún momento nos ha tirado valores de 300, lo cual no tiene sentido, dado que el rango es más o menos de más o menos 20. Después la tercera pantalla es para calibrar y para conectar al guante. Y la última es la pantalla de traducción, que todavía está en desarrollo, donde ahí estamos recibiendo las interpretaciones desde el guante con la probabilidad de cada uno de los gestos. Toda esta aplicación está realizada en Flutter. Flutter es una herramienta muy valiosa para desarrollar una aplicación mobile que salga andando rápidamente, en contraposición con, por ejemplo, Android nativo, que es a lo cual yo me dedico profesionalmente. Tiene muchas herramientas para sacar una UI linda y funcional en poco tiempo, muchos widgets, muchas herramientas para lo que es la programación orientada a eventos. Tiene muchos paquetes instalables, tiene una gran comunidad, tiene bastante más cosas, pero tiene algunas contras también. Por ejemplo, cuando queremos interactuar con el hardware de la aplicación, el celular tiene que tener Bluetooth también, ¿no? Para conectarse con el guante. Por ende, tuvimos que utilizar una librería, FlutterBlue se llama, para poder interactuar con Bluetooth. Y esa librería, si bien funciona bien, tiene algunos issues todavía que se están resolviendo. No es como en Android nativo, donde, por ejemplo, toda esta parte de comunicación Bluetooth ya está muy bien pulida. Y bueno, algunos desafíos y problemas que nos hemos encontrado. Nosotros venimos del palo de la ingeniería de software. Por lo tanto, trabajar con embebidos representa algo bastante nuevo para nosotros. Y de lo que les vamos a hablar ahora es, por ejemplo, de la autonomía del dispositivo, que no fue trivial para resolverlo. ¿Qué sucede con cómo proveerle autonomía a este guante? Bueno, hay un montón de factores a que considerar. Por ejemplo, la tensión de salida de la batería, cuál es la autonomía que le va a proveer la batería al sistema, cuál es la corriente, la capacidad de entrega de corriente de la batería, también cómo conectar esta batería al guante,
¿no? Dado que el SP32 que estamos utilizando nosotros, por ejemplo, tiene 2 pines de tensión, uno de 5 voltios y uno de 3,3 voltios. También tenemos que considerar cómo vamos a utilizar el sistema, cuál va a ser la intensidad de uso del sistema, ¿no? Entonces, evaluamos 3 posibilidades. La primera, y que descartamos rápidamente, fue las baterías tipo coin o moneda, que tienen una tensión interesante de 3 voltios, pero tienen una autonomía realmente muy limitada. Y nosotros tenemos que recolectar datos, segmentar todos estos sensores por un periodo de al menos, como mínimo, 1 hora. Así que esa batería la descartamos rápidamente y pasamos a lo que son las baterías de LiFePO4, que son una tecnología bastante reciente, son baterías de ion litio, hierro y fosfatos, que tienen una tensión interesante de 3,2 voltios, que se podía conectar directamente al pin de 3,3 voltios, una capacidad de entrega de corriente de 600 mAh y una curva de tensión bastante horizontal. Eso también hay que tener en cuenta, porque a medida que se va descargando la batería, la tensión no va haciendo lo mismo. Al principio, cuando la batería está bien cargada, es más elevada la tensión, cuando está descargándose es más baja, y eso te puede arruinar el componente. Sí que nos procuramos estas baterías, pero no nos funcionaron realmente. Parece que la capacidad de entrega de esta batería, al menos en la práctica, No no funcionaba el Bluetooth, no Exactamente. enviaban los datos. Exactamente. El Bluetooth no funcionaba. Así que pasamos a la batería de ion litio. Es una batería de 3,7 voltios y 600 mAh, que es la que tengo acá ahora mismo, y funciona muy bien, pero tuvimos que hacer un par de apaños para eso. ¿Por qué? Porque la tensión era demasiado alta para el pin de 3,3 voltios y demasiado baja para el pin de 5 voltios. Por lo tanto, terminamos utilizando un step up, que mediante un potenciómetro que tiene internamente, que es el modulito que tenemos ahí abajo en la imagen, pudimos elevar la tensión de la batería a 5 voltios y directamente conectarlo al pin de 5 voltios del SP32. Y con eso anda bastante bien. Y nos provee una capacidad de una autonomía de más o menos 1 hora y media. Bueno, y ahí como se ve en el diagrama, tenemos como 5 cables para conectar cada sensor. Y ahora vamos a ver un poco más cómo es la comunicación entre cada uno de los sensores y el SP32. Bueno, la idea es que lo que usamos para esa comunicación es un bus compartido que se llama I²C. Ese bus consta de 2 canales, un canal para envío de data, que es el SDA o System Data, y otro canal para sincronizar esa data, que se llama System Clock o SCL. Entonces, para eso necesitamos por lo menos un par de cables DuPont para conectar cada uno de los GPIOs, que son los pines de uso general. En un principio nosotros pensábamos usar un par de cables por cada sensor, conectados a pines distintos. Pero después nos dimos cuenta que esto no tenía sentido, porque no todos los pines están pensados para este uso, y porque no estaríamos haciendo uso de lo que es un bus de información compartida. Y además el micro solamente consta de 2 bases I²C, no de 5 o infinitos. Entonces lo que hicimos es conectar los 5 sensores al mismo bus. El problema es que cuando uno conecta varios dispositivos a un bus, en general lo que tiene son distintas direcciones a las cuales comunicarse. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un dispositivo máster que quiere leer de un sensor de temperatura, pongámosle, y un sensor de humedad, el sensor de temperatura tendría, por ejemplo, la dirección 1 y el sensor de humedad tendría la dirección 2. Entonces el dispositivo máster pediría en el bus leer el registro 1 y estaría leyendo la temperatura. Y al pedir leer el registro 2 estaría leyendo la humedad. En este caso, la dirección de este sensor del IMU es la 068. Entonces, si nosotros pidiéramos leer este registro, no sabríamos de qué sensor estamos midiendo la data, o sea, de qué movimiento, de qué dedo estamos midiendo. O si es que estamos leyendo basura. Bueno, la buena noticia es que el sensor tiene una dirección alternativa, que es la 069. Esa dirección se puede configurar de acuerdo a la tensión que haya en otro pin, que es el AD0, se llama, por la dirección. Si está el pin en 1, entonces la dirección es la 069, si está en 0 es la 068. Pero solamente tenemos esas 2 direcciones de fábrica y no tenemos 5 como para alternar 5 direcciones distintas en cada sensor, solo tenemos esas 2. Entonces lo que nosotros propusimos para sortear este problema fue inicializar todos los sensores en la dirección 069.
Y cuando queramos medir, por ejemplo, los movimientos del primer dedo, definimos la dirección del dedo meñique en la 0,68. Medimos y después la volvemos a cambiar. Y así vamos alternando entre un dedo y el otro. Y vamos tomando las mediciones de cada uno de los dedos y recolectando así los dedos de lo que sería toda la mano. Bueno, una vez que terminamos de definir este esquema, vimos que la frecuencia con la cual medíamos no era equivalente a la que ofrecía el fabricante del sensor. Y esto tiene sentido porque el fabricante lo que hace es definir esta frecuencia de medición haciendo una prueba, midiendo continuamente un solo sensor. En este caso nosotros estamos alternando entre 5 sensores. Entonces claramente este mecanismo perjudica esta frecuencia. Ahí lo que nosotros tuvimos que hacer es un montón de pruebas y analizar a ver si la frecuencia mejoraba. Una de las configuraciones que ayudó a que mejore la frecuencia fue medir de cada sensor con menor precisión, pero con mayor velocidad. Y otra prueba que hicimos que también mejoró bastante la frecuencia fue definir la velocidad del bus compartido. La cambiamos de 100 kHz, que es la default, a 400. Y bueno, en conclusión llegamos a una frecuencia de 60 Hz, que serían como 60 mediciones por segundo, que es bastante razonable para el objetivo que tenemos en el ITP. Bueno, la comunicación con Bluetooth. Bien, esto es otra cuestión que tuvimos que resolver, cómo plantear la comunicación mediante Bluetooth. ¿Por qué elegimos Bluetooth? El Bluetooth, a ver, por dos cuestiones. Fundamentalmente, la primera, por usabilidad. Al usuario final le va a ser mucho más útil poder comunicarse directamente desde el guante, entre el guante y la aplicación, sin tener que depender de alguna conexión externa, por ejemplo, una conexión Wi-Fi. Y también porque el Bluetooth Low Energy nos permitía ejercer esa comunicación reduciendo el consumo de la batería, dado que está optimizado para ello. En caso de que no se esté utilizando el dispositivo, por ejemplo, bueno, pues entra en modo sleep y se ahorra batería, ¿no? ¿Y cómo se plantea una comunicación Bluetooth? El Bluetooth generalmente tiene su interfaz, se constituye de servicios y a su vez de características que constituyen a los servicios, ¿no? O sea, este guante anuncia y muestra, bueno, yo tengo este servicio y tengo estas tres características y la aplicación que se va a conectar va a ser capaz de interactuar con esas características. Y tenemos tres características. Una característica de control, una de recolección de datos y una de interpretaciones. ¿Cómo funcionan estas características? Pues la característica de control es unidireccional desde la aplicación hacia el guante. Mediante estos 4 comandos que vemos ahí, start, receive, start, in, stop y calibrate, podemos iniciar la recolección de datos, iniciar las interpretaciones, calibrar el guante o detener lo que sea que esté haciendo. Ahora, cuando recolectamos los datos o hacemos las interpretaciones, bueno, ahí tenemos las otras dos características, que son también unidireccionales, pero van desde el guante hacia la aplicación. Sí. ¿Y cómo hacemos nosotros para soportar eso desde el guante, ¿no? Y ahí es donde tuvimos que trabajar con lo que es el paralelismo, ¿no? Tienen que haber varios hilos de ejecución ejecutándose en paralelo, dado que tenemos que tener la capacidad de enviar desde la aplicación al guante un comando y que éste responda, no importa que esté haciendo la recolección de datos, de mediciones o lo que fuera, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar el hecho de que en el SP32 tenemos 2 cores en el microprocesador del SP32, perdón. Por lo tanto, vamos a tener varias tasks. Una task que va a estar continuamente escuchando a ver si recibe órdenes desde la aplicación y va a estar dedicada exclusivamente al primer core del microprocesador. Y las otras tasks, Sí, las tasks equivalen a hilos. Exactamente. Tasks en la jerga de FreeRTOS, bueno, son los hilos. Las otras tasks de calibración o recolección de datos e interpretación se van a repartir el otro core, ¿no? ¿Y cómo funciona? Bueno, supongamos, acá tenemos este diagrama, supongamos que en el eje
horizontal, es el tiempo. Y vemos que el Task Manager es la clase que se ocupa de recibir, de estar atento a lo que se reciba desde la aplicación, va a estar continuamente viva. En caso de que, por ejemplo, reciba una orden de calibrar, bueno, va a levantar una task y va a darle hasta que se muera. Lo mismo con Start Data Collection. Si le das stop, bueno, el Task Manager mata a la task de Data Collection. Y ahora sucede algo interesante cuando iniciamos las interpretaciones. Y es que ahí tenemos 3 hilos de ejecución en simultáneo. Tenemos el hilo del Task Manager, un hilo con una interpretación para las interpretaciones, que a su vez levanta un hilo, una task de inferencia, que es el que va a tener el motor de Machine Learning, que va a ser capaz de ver, dados los datos que va recibiendo, a qué gesto corresponde. Y en base a eso se lo va a mandar a la aplicación, es lo que se va a mostrar. Bueno, ustedes seguro se preguntarán cómo es que vamos a implantar un algoritmo de Machine Learning dentro del microcontrolador. Y bueno, para esto vamos a hacer uso de lo que se llama TensorFlow Lite, que es una herramienta desarrollada por Google, que surgió a partir de TensorFlow, que también es una herramienta para realizar algoritmos de Machine Learning, pero TensorFlow, así como se lo conoce, está pensado para una computadora con un montón de memoria, con un montón de capacidad RAM, y no para un sistema con memoria reducida o que tenga que ahorrar energía, como es un microcontrolador o un celular. Entonces, por eso se inventó TensorFlow Lite, que como su nombre lo indica, es liviano y no requiere de mucha energía, no está acoplado a un sistema operativo, no requiere de una librería estándar. Entonces, esto lo hace como súper amigable para implantar dentro del microcontrolador. Y bueno, se puede usar con un montón de dispositivos distintos, un montón de modelos distintos. También vamos a hacer uso de lo que se llama Edge Impulse, que es otra herramienta que nos provee un pipeline para automatizar todo nuestro ciclo de desarrollo. En un principio nosotros, como les contaba antes, tenemos un flujo de data collection que va a enviar los datos a Edge Impulse y ahí vamos a tener toda la recolección de datos y primero vamos a filtrarla, vamos a ver qué data realmente importa, qué data en verdad es basura o no nos sirve o se midió mal y la vamos a descartar. Vamos a dividir este set de datos en un set de entrenamiento y un set de validación. Ahí vamos a entrenar el algoritmo de Machine Learning que va a tener TensorFlow Lite dentro y vamos a evaluar qué también funciona. En nuestro caso es una red neuronal y bueno, según qué también funcione, qué tanto pueda interpretar, vamos a decidir generar una librería en C que se va a implantar dentro del microcontrolador. Y bueno, esto es un ciclo que vamos a ir iterando y que va a ir mejorando. Y como yo les contaba que el flujo ya está automatizado, tenemos como un ciclo cerrado que nos permite hacer iteraciones mucho más rápido. Y es lo que se llama DevOps for Machine Learning. Bueno, futuros desafíos que encontramos que vamos a tener. Casi todos están relacionados con esto que de Machine Learning. En un principio tenemos que ver, bueno, cómo vamos a configurar esta red neuronal. Tenemos que ver cuál va a ser la función de activación que vamos a usar, qué tamaño le vamos a dar a la ventana deslizante. También tenemos que ver, bueno, cuál va a ser la cantidad de capas óptimas para que funcione mejor la red e interprete mejor. Y también vamos a tener que definir, bueno, cuáles de todos los datos que tenemos vamos a usar o no. Si vamos a usar la aceleración y la velocidad angular, vamos a usar un par de esos, vamos a usar también la inclinación que podemos calcular a partir de estos datos o no. Bueno, y todo esto vamos a ir viéndolo cuando hagamos iteraciones de prueba y error. Bueno, como yo les contaba, hasta ahora lo que tenemos es una primera clasificación en 3 movimientos. Uno es el guante quieto, otro es de movimiento continuo de arriba para abajo y otro es de izquierda a derecha. Entonces, nosotros lo que hacemos es, bueno, dividir el set de datos que nosotros mismos recolectamos, entrenar la red y volverla a deployar en el guante. Y antes de generar la librería, lo que hacemos dentro de Edge Impulse es esta matriz de confusión, se llama, que lo que evalúa es, bueno, cuánto le pegó al movimiento real.
si hicimos este movimiento y identificó que era de arriba a abajo, bueno, entonces ese gesto lo interpretó bien. Bueno, y como se ve ahí en nuestra matriz, dio siempre, o sea, siempre le pegó, siempre fue preciso. No es que confundió un gesto con otro que no era. Pero esto no siempre es bueno, porque a veces cuando uno tiene demasiada precisión, puede ser que sea un sesgo de los datos que uno fue subiendo. Quizás tenemos muchos datos, pero muy específicos. Entonces quizás cuando otra persona haga el mismo movimiento que se tendría que interpretar igual, pero si varía apenas, no sé, en la velocidad, no lo puede interpretar. Y esto es lo que se llama un caso de overfitting. También existe el otro caso que es el underfitting, cuando tenemos pocos datos y no podemos llegar a interpretar bien tampoco los datos. Bueno, ¿y qué más? Después también tenemos que pensar, bueno, cómo vamos a recolectar los datos, pero ahora bien para los gestos de lenguas de señas y no para un gesto continuo y constante y repetitivo. Y para eso hay varios factores que influyen. Uno es la delimitación del movimiento, cuándo empieza y cuándo termina un gesto. Y qué tanto le afecta el gesto que viene antes y el que viene después, que esa es la coarticulación. Y después la temporalidad del gesto. Qué tan rápido hace una persona un gesto de lengua de señas en una circunstancia específica, porque depende de la persona y de la situación. Y esos son básicamente los desafíos que vemos hasta ahora y el estado de nuestro proyecto. Espero que les haya gustado. Gracias. Gracias, chicos. Muy bueno. Teníamos una preguntita para los chicos del Guante. Preguntaban qué pasaría con una Raspberry, digamos, si lo evaluaron, si pensaron sobre el modelo Machine Learning de la Raspberry. Sí, la diferencia es que bueno, la Raspberry tiene el estándar libre ahí adentro. Y nosotros también teníamos la intención de investigar un poco sobre sistemas embebidos sin toda esa ayuda que tiene la Raspberry. Era como un toque más desafiante. Sí, en definitiva hablábamos básicamente dos placas, el SP32 y la Bluepill, la STM-F3, algo así. Sí. Pero decantamos por el SP32. La que usan los otros chicos. Claro. Exactamente. Este tenía comunicación Bluetooth y tal, suficiente para nuestro proyecto. Reunía todos los requerimientos para nuestro proyecto. Así que... Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a los que nos siguen en vivo. Y nos vemos la próxima en otro evento.